Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 27 de mayo del 2016. En el mundo se confirmó que el G7 no hizo ningún tipo de valoración acerca de la política cambiaria para validar una posible intervención por parte de Japón. Se limitó básicamente a temas fiscales. Esto pues es un revés para los intereses de los japoneses. Más adelante información adicional sobre lo que pretenden hacer en el tema monetario y sobre todo fiscal. Con relación a Colombia, una muy buena noticia: Moody's mantuvo el rating en Baa2 y ratificó la perspectiva de la calificación. Decimos que este es un anuncio positivo, pues consideramos que las firmas calificadoras iban a tomar la misma decisión de Standard & Poor's. Recuerden que hace algunos meses Standard & Poor's ratificó la calificación de Colombia, pero asignó perspectiva negativa. Los factores que validó Moody's para hacer esta ratificación de la perspectiva son tres. Primero, una resiliencia de la economía colombiana para absorber ese fuerte choque externo por la caída de precios de petróleo. También que las métricas crediticias, a pesar de ese choque, se mantienen en línea con la de los mismos países que tienen calificación Baa2 para Moody's. Y lo tercero es la esperada reforma tributaria, es decir, para Moody's el gobierno tiene una alta credibilidad con relación a esa reforma tributaria que va a implementar o que va a proponer para el segundo semestre de este año. Mientras tanto, seguimos desconociendo en este momento qué puntos va a contener esta iniciativa. El único punto débil que destacó Moody's sobre Colombia es algo que ya se ha mencionado en anteriores reportes, y es el bajo nivel de recaudo de la economía frente al tamaño del PIB. Con relación a la segunda noticia interesante, recordamos que desde el 25 de mayo la acción de Pacific Corp fue deslistada en la Bolsa de Toronto, y que desde el 18 de abril la Bolsa de Valores de Colombia decidió suspender su negociación. Estamos a la espera de que la Bolsa de Valores de Colombia tome la misma decisión de Toronto de hacer pues la deslistada de este emisor. Mientras tanto, la compañía emitió ayer un comunicado afirmando que ese proceso de reestructuración en la Corte de Ontario continúa avanzando y que la Superintendencia de Sociedades convocó en Colombia para el próximo 7 de junio una audiencia en la que participarán los acreedores que tiene la compañía en Colombia. Esta audiencia busca decidir si se respalda, se reconoce más bien el proceso de reestructuración que se está tramitando bajo las leyes canadienses, pero como ya ustedes bien saben, la Superintendencia Financiera le recordó a los inversionistas que esto es un listamiento dual y que debido a eso se deben acoger a las leyes de ese país y no a las leyes en Colombia. Mientras tanto, todavía queda por ver cuáles fueron las solicitudes que hizo la IFC, brazo financiero del Banco Mundial. Pues recuerden que la IFC es accionista en algo que se llama Pacific Infrastructure, o lo que se conoce también como el Midstream. Entonces, aquí también en ese comunicado una mención hacia ese tema, pero desconocemos cuáles fueron las solicitudes que estuvo realizando la IFC. El día de ayer en el mercado de bonos en Colombia se conoció los resultados de la colocación de bonos UNE con calificación AAA, plazos a 8, 10, 20 años. El de 8 años cupón fijo cortó con una tasa cupón del 9.35, el de 10 años cortó con una tasa del IPC más 4.15 y el de 20 años cortó con una tasa del IPC más 4.89. Hubo intenciones de compra por cerca de 703 mil millones de pesos y la colocación máxima era de 540 mil millones de pesos. Vemos que la demanda fue suficiente, pero no la destacamos como una demanda extraordinariamente alta, aunque UNE está destacando que su intención inicial era de 400 mil millones y que haciendo la división entre 700 mil y 400 mil se observa una gran sobre demanda, cosa pues que nosotros no estamos tan de acuerdo. Las tasas de corte estuvieron en línea para el caso de los IPC a 10 años, para los IPC a 20 años estuvo por encima de algunas referencias que tiene el mercado en cerca de unos 40 puntos básicos, y para la referencia en tasa fija a 8 años, lastimosamente el mercado colombiano no tiene ninguna referencia corporativa a ese plazo, es decir que estos títulos UNE 2024 son los más largos en cupón fijo desde la deuda corporativa. Comparando esto contra los TES, observamos un spread cercano a los 152 puntos básicos, lo cual pues es razonablemente interesante. Solamente tener en cuenta que para el mercado de TES nosotros seguimos con dudas, a pesar de
esa buena noticia que le dio Moody's al país, ratificando no solo la calificación, sino la perspectiva. Desde el lado corporativo también vemos informes de prensa en los que la Contraloría del Distrito de Bogotá considera que el proceso de venta de la ETB no cuenta con suficiente información técnica para estar avanzando en el Consejo de Bogotá. Entonces vamos a estar a la espera de si la Contraloría Distrital puede poner algún tipo de traba a este proceso. Y en el lado macroeconómico en Colombia, una noticia positiva también, sube la confianza de los industriales a máximos desde el año 2007, es decir, los industriales están muy optimistas, tanto como no se había visto desde hace cerca de 9 años. Con relación a América Latina, en México, el director del Banco Central, Agustín Carstens, afirmó que la entidad no está contemplando realizar una reunión de emergencia y que cualquier nueva decisión de política monetaria y cambiaria sea adoptada de acuerdo a lo agendado, es decir, el 30 de junio. La justificación para afirmar esto es que la volatilidad del mercado cambiario no es excesiva y la inflación además está cumpliendo su objetivo. Esto mismo era lo que sucedía en el mes de febrero con una inflación que estaba en los objetivos del Banco Central, pero a pesar de eso, la entidad decidió a mediados de ese mes realizar una reunión extraordinaria y subir la tasa de referencia en 50 puntos básicos, por lo que se debería hacer seguimiento a este posible evento. En los Estados Unidos ayer, ventas pendientes de vivienda crecieron 5.1%, alcanzando niveles no vistos desde el año 2006. Este indicador sirve como un indicador líder para las ventas de vivienda en los Estados Unidos y por eso pues ha mantenido como esas buenas noticias del mercado inmobiliario de los últimos 2 meses. Con relación a declaraciones de gobernadores de la Reserva Federal, tenemos al gobernador de San Luis, James Bullard, que cree que el mercado ha mejorado su entendimiento sobre las intenciones reales de la entidad, y también considera que para la próxima reunión de junio hay que tener la mente abierta y que todo dependerá de los datos que vayan a evaluar. Mientras, por otra parte, un miembro de la Fed, Jerome Powell, considera que la entidad puede incrementar la tasa en las próximas semanas debido a que la economía está mostrando una dinámica sólida. Hoy tenemos declaración de Yellen, por lo que el mercado estará muy pendiente de si la funcionaria va a confirmar todas esas declaraciones ya de las últimas 2 semanas y medias con relación a la posibilidad de incrementos de tasas de la entidad. En Europa, la canciller alemana, aunque considera que el crecimiento mundial está estable, sigue viendo o percibiendo que hay altos riesgos, destacando el tema o la afectación que están recibiendo los países emergentes por la caída de los precios de los bienes básicos, y un miembro del Consejo del Banco Central Europeo considera que una de las tareas pendientes de la entidad es hacer una evaluación profunda de cómo están manejando las entidades financieras ese escenario de tasas de interés negativas. Con relación a Asia, simplemente 2 temas en Japón. El primero de ellos tiene que ver con un nuevo descenso de la inflación, lo cual pues sería como un fracaso de la administración de Shinzo Abe de buscar cambiar esa tendencia deflacionaria y de alcanzar un objetivo del 2% en los incrementos de precios al consumidor. El indicador cayó en el mes de abril el 0.3%, y esto en teoría estaban especulando el día de ayer varios analistas, podría abrir el espacio para que el gobierno postergue su interés de incrementar el IVA. Esto ya en horas de la noche se estaba aparentemente confirmando. Un funcionario cercano a la administración de Shinzo Abe considera que el próximo domingo el gobierno va a anunciar esa postergación de ese incremento del IVA, algo que no le va a gustar a las calificadoras de riesgo, pero que sin duda a los inversionistas en el mercado accionario sí les va a gustar. El anuncio aparentemente sería realizado el próximo domingo, y lo que están haciendo en este momento es evaluando qué tantos meses o cuántos meses pueden postergar la decisión. Con los datos que estamos esperando el día de hoy, como por ejemplo la revisión al crecimiento de Estados Unidos del primer trimestre, pues ya tenemos información. Se esperaba que esa revisión pasara a niveles de crecimiento del 0.9% desde un inicial del 0.5%. El mercado conoció en primeras horas de esta mañana que esa revisión sí fue al alza, pero faltó un poco para alcanzar el objetivo, fue solamente hasta el 0.8%, mostrando un debilitamiento en lo que se había calculado previamente de consumo de los hogares. El mercado estaba esperando una revisión de ese consumo a niveles del 2.1 y se mantuvo estable en el 1.9%. Las otras noticias que esperamos en Estados Unidos, además de las declaraciones de Janet Yellen, son la confianza de el consumidor que calcula la Universidad de Michigan, y en Colombia sin duda la reunión del Banco de la República, donde esperamos, como ustedes bien saben, incrementos de 25 puntos básicos. Agustín. Gracias, Daniel. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas y petróleo, pues la verdad esta mañana los mercados
perdiendo algo de terreno frente al dólar, en esa continuidad de expectativa de aumento, expectativa de incremento de la Reserva Federal. Importante sacar que no hemos visto variaciones relevantes esta mañana, porque sí se menciona que los datos más importantes o el momento más importante del día va a ser cuando Janet Yellen haga algún tipo de declaración, que si bien es cierto no es formal, no está planeado dentro del calendario de la Reserva Federal como un punto de vista de ella formal. Sí se espera que dé espacio para algunas preguntas ahí en la Universidad de Harvard para algunos periodistas, y que se le pueda dar claridad al mercado de las expectativas futuras de lo que podría realizar la Reserva Federal. Por esa razón, entonces, vemos ahí algo de pérdida también en las monedas emergentes. Ustedes recordarán, el día de ayer alcanzado el Brent y el WTI a tocar el nivel de $50 el barril, y entonces aquí este pequeño descenso o retroceso que estamos viendo hoy está haciéndole perder algo de debilidad a las monedas emergentes. En esa misma línea de ideas, en la siguiente diapositiva, entonces podemos ver que el mercado de petróleo, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, podríamos entonces ir a alcanzar la media móvil 200. Es algo que ya hemos venido siendo reiterativos en comentarlo. Otros analistas también están buscando esos niveles de 3.100, o están previendo que el tipo de cambio debería ir a la zona de 3.100. Ya muy pocos hablan del 2.800 y 2.700. Les recuerdo que había muchos analistas que habían dicho que el tipo de cambio incluso se iba a ir a 2.500, algo que en lo que siempre hemos estado en total desacuerdo. Y para nosotros, entonces, el tipo de cambio de manera estructural debería irse a buscar ahora, ya con una mayor expectativa de tipo de cambio, de alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, hacia el nivel de 3.100 y 3.200. Hoy, muy atentos en esa reunión de República. Recuerdo varios comentarios que se han hecho en toda la semana de si son útiles o no esas opciones de control de volatilidad, y entonces el mercado sí va a estar muy atento a cualquier decisión que tome el Banco de la República en torno a este tipo de opciones. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, el día de ayer, pues como les comentaba, las dos referencias alcanzaron el Brent y el WTI el nivel de $50 el barril. Importante también observar el spread, que se ha disminuido prácticamente a centavos. Les recuerdo que hace un par de meses estábamos hablando de más de $13 de spread entre esas dos referencias. Y el día de hoy, pues hacia las 12 del día, en Estados Unidos se va a conocer el dato que se cree es el más importante de petróleo para el día de hoy, el dato de plataformas activas en Estados Unidos. Ya se está analizando la cercanía a este nivel actual de 380 plataformas activas. ¿Qué pasaría si llegara a alcanzar a los 300, a este ritmo que va? ¿Qué pasaría si alcanzáramos a llegar a las 300 plataformas activas? Y la preocupación es que no se prevé que en el corto plazo, por lo menos todas esas plataformas o todas esas compañías petroleras que entraron en problemas pudieran reactivarse de una manera rápida, y entonces ya se está hablando de algo de preocupación en torno a la potencial oferta, por lo menos en Estados Unidos, en los próximos años, en lo que tiene que ver con crudo. Algo que aprovecharía sin duda alguna Arabia Saudita e Irán para ganar más cuota de mercado. Daniel. Bueno, con relación al tema de renta fija, retomando esas declaraciones de miembros de la Fed, están validando o valorando más bien de forma muy positiva los logros de objetivos en el mercado laboral. Algunos consideran que ya está en su nivel potencial de máximo empleo, otros dicen que faltan algunos ajustes menores, pero en esto casi que hay una visión generalizada que el mercado laboral efectivamente ha avanzado razonablemente. Como mencionábamos desde el año pasado, todos los intereses van a estar puestos básicamente en el tema de la tendencia de la inflación, y lo que hemos visto en las últimas 2 semanas y media es que ya hay algunos funcionarios de la Reserva Federal que se han aventurado a afirmar que efectivamente están observando y esperando una tendencia alcista en este indicador. Lo del tema de la expectativa, pues efectivamente se ha venido mencionando hace varios meses, pero el tema de que ya han observado indicadores o señales de que esto va a ser así es relativamente
nuevo. Por el momento, pues no estamos viendo una afectación importante en los mercados de renta fija con esa consolidación de la expectativa. Creemos que ya 2 semanas y media de discursos pues no han pues ya han venido siendo asimilados parcialmente, así como lo afirmó Bullard, gobernador de la Reserva Federal de San Luis, donde se mostraba que el mercado ya estaba entendiendo qué era lo que quería hacer o cuál era la visión de que tiene la Reserva Federal. Eso es todo por el momento, lo dejamos con Agustín nuevamente. Daniel, los bonos del Tesoro, pues fíjense ustedes, el día de ayer atacaron más bien esa zona alta, otra vez 1.87, 1.88, se está volviendo una zona de resistencia importante en términos de tasa de interés, pero lo más interesante es lo que está ocurriendo hoy, esa cercanía sobre el 1.80, y pues el mercado también muy a la expectativa, prácticamente desde ayer estamos ahí sobre ese 1.83, 1.82 y muy a la expectativa entonces de los comentarios de Janet Yellen por parte de la Reserva Federal. También el mercado pues muy plano, esperando ya este puente festivo de Memorial Day, donde básicamente los analistas están tratando de asimilar varios comentarios, no solo de funcionarios de la Reserva Federal, sino también el día de ayer, le recuerdo, Bill Gross estuvo mencionando la expectativa que él tenía frente a los movimientos de la Reserva Federal. Él hace una apuesta clara que el mes de junio la Reserva Federal va a incrementar su tasa de interés. Y la verdad los inversionistas están creyéndole mucho a él y están tratando de buscar algo de posiciones cortas sobre estos bonos cercanos, como mencioné anteriormente, en la zona de 1.80, con el objetivo también muy en línea con lo que planteamos nosotros sobre el 1.90 en el corto plazo. Daniel, Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo decía Daniel, pues ayer en las horas de la tarde tuvimos la noticia de la ratificación de la calificación y la perspectiva de la deuda colombiana por parte de Moody's. Increíblemente dice que el gobierno está tomando todas las medidas para sacar adelante la reforma tributaria y mantener la regla fiscal. Igual nosotros, hasta que eso no sea una realidad, un proyecto en el Congreso y empiece todo su trámite, mantenemos nuestro sesgo de preocupación, porque cada día se demora más, por lo cual hasta que no sea una realidad, pues mantendremos ahí la preocupación sobre ese tema. Cabe resaltar que seguimos manteniendo nuestra visión negativa, más aún ahora con casi la mayoría de los gobernadores de la FED, diciendo que muy probablemente la subida de tasas en junio pueda llegar a ser una realidad. Entonces mantenemos nuestra visión de tasas al 8.08. Recordar que el día de hoy, reunión del Banco República, en la cual esperamos una subida de 25 puntos básicos para dejar la tasa del 7.25. De resto, seguimos con más parte de nuestro comité. Gracias, Felipe. Bueno, con relación a los mercados accionarios, esta mañana o en las primeras horas de la madrugada teníamos una tendencia bajista en los mercados europeos. Esa tendencia se ha compensado parcialmente en las últimas horas. Básicamente estaban mencionando debilidad del mercado bancario y lo que es acciones relacionadas con el sector petrolero. Entonces, con esa mejora en las últimas horas de esos mercados, tenemos casi que una dinámica mixta en los mercados en términos generales, con pocas variaciones. En Asia ustedes lo ven, leves descensos en China, leves mejoras en Japón. En Europa es valorización en lo que es el núcleo, pero es muy moderado. Francia, Alemania, desvalorizaciones en periferia, Italia, Portugal y algo de pérdidas en Reino Unido, y también futuros en Estados Unidos con unas variaciones muy leves, probablemente muy relacionadas con esa preparación que hacen los inversionistas ya hacia el festivo en los Estados Unidos. Simplemente un anuncio bien interesante, una alianza entre Facebook y Microsoft para construir un cable submarino con el cual esperan cubrir demanda de servicios en la nube. Ese cable conectaría lo que es los Estados Unidos con el sur de Europa y estaría ya operativo hacia finales del 2017. Recuerden que recientemente o el año pasado Google tuvo una alianza también con 5 firmas asiáticas para proveer ese tipo de servicios en esta región. Eso es todo por ahora nuevamente y lo dejamos con Agustín. Bien,
efectivamente esa noticia o esa expectativa, también por parte de lo que podría decir Yellen, lo que ha llevado a los mercados a estar muy estables. Se pensaba que de pronto algo de volatilidad se iba a generar hace unos minutos después de conocerse el dato de crecimiento, pero como estuvo ahí muy cerca a la expectativa, digamos que el mercado no se ha movido mucho, no esperamos entonces mayores variaciones. Lo importante es ver cómo esos datos que han salido esta semana continúan favoreciendo el desempeño del mercado accionario en Estados Unidos, la recuperación de la acción de Apple, una otra noticia bien importante para esta semana. Y simplemente recordarles que esta mayor expectativa les favorece el comportamiento de los mercados emergentes. En Colombia, entonces, el día de ayer nuevamente números rojos. Presentamos en el índice Colcap una variación negativa del 0.35%. También, pues por esa bajo volumen de operaciones que esperamos para el día de hoy en las acciones en Estados Unidos, pensaríamos que el índice también va a presentar consecuentemente va a presentar unas variaciones muy leves. No esperamos realmente grandes movimientos para la jornada de hoy. Simplemente recordarles nuestros puntos importantes, el 1280, la entrada o el ingreso a la zona de los 1300, que como ustedes ven ya estamos rozando ese nivel importante. Y ya estaremos entonces la próxima semana mirando cómo evoluciona el mercado. Les recuerdo la reunión de los miembros de la OPEP, que podría generar algo de volatilidad al precio del crudo, entonces también estamos muy pendientes de eso. El día de ayer, la acción que mejor desempeño presentó fue Banco de la Vivienda. Fíjense ustedes lo interesante esta acción que viene ahí, tratando de atacar la zona de resistencia cerca a los 28.000 pesos. Pero lo más interesante es que ahora, después de esa corrección que hemos visto básicamente por todo el mercado, ahora estamos ahí muy cerca a esa zona de congestión baja sobre los 25.000. Si ustedes ven en la parte izquierda de la gráfica se observa un histograma donde esa zona se muestra, es bien importante. Podría estabilizarse el precio de la acción sobre ese rango, la verdad no esperamos una mayor caída. Muy atentos, eso sí, a lo que ocurra con el índice general, que podría entonces impulsar o debilitar esta acción, pero por ahora pensaríamos que se va a estabilizar sobre esos 25.000. Y en el lado negativo, una caída con concreto del 4.17%, aquí también se encuentra sobre esa zona de congestión importante, sobre los 1.100, 1.200 pesos, ahí en esta acción tampoco esperaríamos mayores movimientos en lo que resta de esta semana o lo que resta para esta última jornada del día. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo, que va a finalizar el comité con varios datos interesantes. Buenos días para todos. Como lo ha comentado Agustín, para el día de hoy tenemos programado entonces lo que son los resultados del Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Aval. Aquí importante resaltar que los tres resultados como tal pues tienen una lectura positiva, una lectura neutral con sesgo positivo. Iniciamos entonces lo que son los resultados de Grupo Argos, donde observamos un positivo desempeño de los ingresos, pues además de que los ingresos de sus dos principales negocios, lo que fue Cementos Argos y Celsia, presentaron en este rubro un comportamiento muy positivo. Lo que fue la consolidación de Odinsa terminó por impulsar este crecimiento de casi el 54% en ingresos para el grupo. De resaltar, y digamos que de manera sorpresiva, algo positiva, vemos aquí que en cuanto a costos y gastos, de manera consolidada, se presenta un buen desempeño, pues estas eficiencias operativas que se ganó en Cementos Argos, la consolidación de Odinsa y el buen desempeño individual de Grupo Argos sopesaron significativos incrementos en los costos que se daban en su filial de Celsia, la generadora de energía, y lograron entonces que los gastos operativos aumentaran también de manera moderada, como ustedes observan, en un 37,4%. De esta forma, el resultado operacional de Grupo Argos es bastante positivo, donde se registra un incremento en utilidad operacional del 75,5% y en EBITDA de un 44%.
En la parte no operacional, como era de esperarse, el incremento de los gastos financieros es relevante, de un 32%, y está levemente compensado por un pequeño beneficio en diferencia en cambio, por lo que entonces en la parte no operacional presenta un incremento en gastos de un 29%, en donde su utilidad antes de impuestos, después de descontar este incremento, presenta una variación muy positiva de un 114%. Posteriormente, vemos que la provisión de impuestos aumenta de manera significativa y después de descontar el interés minoritario, la utilidad neta de la asignada a la controladora y accionistas se incrementa en un 116%. Ante esto, pues es importante mencionar que el día de ayer en el adelanto que entregó Grupo Argos se hablaba de un incremento de la utilidad neta de un 148%, pero esto corresponde a la utilidad neta antes del descuento de interés minoritario. Por lo tanto, es importante resaltar aquí que el incremento real de la utilidad neta es de un 116%. Damos entonces para los resultados de Grupo Argos una primera lectura positiva, teniendo en cuenta aquí que el principal factor explicativo de este buen resultado neto son los positivos resultados de la consolidación de Odinsa, los resultados de Cementos Argos y el buen desempeño individual como tal del Grupo Argos, y no un factor no operacional o contable que hasta el momento hayamos identificado. Pasando con los resultados de Grupo Sura, importante mencionar acá que los ingresos de Grupo Sura entonces aumentan de manera también positiva, un 27%, en donde este incremento se ve principalmente impulsado por lo que es el incremento de las primas retenidas netas, un 26%, y un ingreso percibido por la diferencia en cambio que representó 191.000 millones de pesos colombianos. Ante eso, pues es importante mencionar que aún descontando este factor que es contable, los ingresos mostrarían un crecimiento más moderado, pero todavía positivo de alrededor de un 20%. En vista de crecimientos más moderados que se presentaron en los ingresos por comisiones y prestaciones de servicios. De igual forma, vemos que los gastos totales de la compañía aumentan alrededor de un 24%, algo superior a ese dato pro forma que estábamos comentando y por debajo de ese dato real que da la compañía como tal. Las principales razones de este desempeño es una moderación en el crecimiento de los costos por prestaciones de servicios, gastos administrativos y honorarios. Por lo tanto, vemos entonces un desempeño bastante positivo en lo que es la utilidad antes de impuestos, la cual se incrementa en un 44%, y ya después de descontar lo que es la provisión de impuestos, que tiene un aumento también moderado de un 15%, y el interés minoritario, observamos entonces que la utilidad neta como tal de Grupo Sura se aumenta en un 56,4%. Daríamos entonces una primera lectura neutral con sesgo positivo a los resultados de la compañía, con una alta probabilidad de revisar esta lectura a positiva. Nos basamos principalmente en ese ingreso percibido por la diferencia en cambio que se registró y el dato pro forma de del crecimiento de los ingresos hubiera sido de un 20%. Sin embargo, pues vale la pena de pronto volver a revisar un poco más a fondo los resultados de Grupo Sura para ver cómo lo hicieron sus filiales Suramericana y Suam. Y acorde a esto, entonces, podríamos, digamos que, incrementar esa lectura de neutral con sesgo positivo a positiva. Finalmente, tenemos los resultados que son los de Grupo Aval, en donde observamos entonces y de manera inicial un incremento bastante relevante de los ingresos, se incrementan en un 30%, en donde el factor explicativo principalmente es el crecimiento de los ingresos en la cartera comercial, que ahora tiene la misma participación en cuanto a ingresos de la cartera de consumo. Importante mencionar acá que aún así los ingresos por la cartera de consumo también se incrementan de manera relevante, un 27%, y finalmente lo que son los ingresos por la cartera inmobiliaria, que tiene una participación bastante pequeña en los ingresos de Grupo Aval, también presenta un incremento de un 43% que termina por consolidar ese incremento del 30% de los ingresos.
Por otro lado, vemos que los egresos por intereses pues aumentan en mayor medida que los ingresos. Esto es normal, esto pues como lo veníamos comentando es algo que se está presentando en todo el sector financiero, consecuencia de ese incremento en costo de fondeos por lo que son mayores pagos en los depósitos a término y a la vista, generado por ese aumento de referencia en tasas del Banco de la República. Lo que sí nos sorprende en los resultados de Grupo Aval es ese significativo aumento en las provisiones netas del banco, que aumentan en un 65%. Esto no lo veíamos antes en Grupo Aval por la no exposición que tenía a Conalvías. Sin embargo, pues el incremento de las provisiones es bastante significativo para este primer trimestre y el banco pues digamos que no hace mayor mención sobre el porqué del incremento de estas provisiones ni en lo que es su reporte de resultados ni en lo que es su presentación. Por lo tanto, pues tocaría estar atento a lo que se comente en la conferencia de resultados o lo que podamos aclarar con relación al inversionista frente a este punto. Entonces, el margen financiero neto correspondiente entonces a lo que es el negocio de intermediación termina con un desempeño, digamos, algo débil, con un incremento del 8,5%, menor a sus pares comparables, pues esta semana también comentábamos, los cuales pues son Bancolombia y Davivienda. Sin embargo, por otro lado, y totalmente contrario a este débil desempeño del margen financiero neto, observamos que lo que son los desempeños por los otros ingresos son muy positivos. Lo que son los ingresos por otros servicios se incrementan en un 24% y los otros ingresos se incrementan en un 47%. El incremento por otros servicios se ve principalmente impulsado por lo que es el negocio de comisiones en el sector bancario. Los ingresos por el sector bancario aumentan de manera significativa un 29% y lo que es el aumento por los otros ingresos aumentan de manera también muy significativa, impulsado principalmente por lo que es una ganancia neta por ventas de inversiones que se generó, que representó alrededor de 135.000 millones adicionales a lo presentado del primer trimestre del 2015 y explica entonces en su gran mayoría el incremento de este rubro, que es casi de un 50%. Finalmente, otra sorpresa positiva que nos da el Grupo Aval acá, después de este débil margen financiero neto, es el moderado incremento en lo que son los otros gastos, en donde vemos que los gastos administrativos y generales, los cuales representan más de un 50%, casi un 70% de la totalidad de estos otros gastos, se incrementan en un solo 12%. Entonces, el banco de esta forma demuestra pues el control que tiene sobre estos gastos administrativos y lo positivo que es moderar en esos momentos esos gastos por parte de entidades financieras. De esta forma, vemos que la utilidad antes de impuestos pues se incrementa en un 37% y la utilidad neta después de descontar impuestos e intereses monetarios presenta el incremento más significativo de los registrados hasta ahora en el sector financiero, de un 40%. Damos entonces una primera lectura positiva a los resultados del Grupo Aval, teniendo en cuenta que el débil desempeño del negocio de intermediación financiera, es decir, lo que fue el margen financiero neto, fue compensado en gran medida por los resultados en otros ingresos por servicios, las ganancias netas por ventas de inversiones y el control total de sus gastos administrativos que terminaron desembocando en un incremento bastante significativo de su utilidad neta. De esta forma, entonces, terminamos prácticamente lo que es la jornada de entrega de resultados para el primer trimestre del 2016. Faltan pocos emisores por entregar y estaremos entonces el día martes de la próxima semana pues entregándoles a ustedes el respectivo calendario de jornada de entrega de resultados para primer trimestre del 2016. Gracias por asistir a nuestro comité GSC. Eso es todo por ahora.